buenos días, chicas y chicos. Comenzamos un nuevo día y un nuevo programa. Les damos la bienvenida a todas y todos nuestros oyentes de primero y segundo de secundaria. Tenemos un programa preparado para cada uno de ustedes y esperamos que sea útil en sus vidas. El programa de hoy es muy reflexivo. Vamos a tocar temas delicados e importantes de trabajar ahora más que nunca. Así es, y los desarrollaremos con mucho respeto para cada uno de ustedes. Entonces, el programa de hoy se llama Aprendo a identificar situaciones de riesgo. El programa de hoy es una invitación a observar con atención las situaciones que nos incomodan, con las cuales no estamos de acuerdo y por lo tanto debemos atender. Así es, Luis. Por eso es importante reconocer y valorar las emociones que vamos experimentando, porque todas son importantes. Hay algunas que son agradables y hay otras que son desagradables. Ambas son igual de importantes porque nos comunican algo. Tiene que ver con escuchar nuestro cuerpo, lo que nos está diciendo. ¿Estamos en un lugar que nos sentimos cómodos o cómodas? ¿Las personas que nos rodean nos inspiran confianza o seguridad o no lo hacen? Así también tenemos que poner en práctica nuestra comunicación asertiva, decir lo que pensamos, pedir ayuda a nuestra red de confianza y decir que no cuando sea necesario. Las situaciones que traemos a continuación nos ayudarán a identificar señales de riesgo de violencia. Podría pasarnos a cualquiera de nosotros, así que pedimos que estén muy atentas y atentos. Muy bien, entonces escuchemos con atención las siguientes situaciones, porque luego reflexionaremos en torno a ellas. La primera situación es: eres un adolescente de 13 años y recibes la visita de una tía lejana que te ofrece vivir con ella y darte todo lo que le pidas. Te emociona la idea, pero te genera desconfianza, ya que no la conoces. ¿Qué harías? Katy, esto yo lo he escuchado mucho. Sí, Luis, es importante que nuestros oyentes puedan analizar esas situaciones para protegerse y proteger a otros. Cierto, tengo otra situación. Ahora eres un adolescente de 12 años que vive con sus abuelos y se siente bien con ellos. Hasta que este año llegó a vivir a la casa un primo mayor, quien se burla de tu apariencia y tu manera de ser. Esto te hace sentir molesto y avergonzado. Sabes que tus abuelos te estiman y no sabes cómo contarles. ¿Qué harías? Eso también suele suceder con mucha más frecuencia de la que imaginamos. Bueno, finalmente nuestra última situación. Eres una adolescente de 14 años y tienes un tío que viene a tu casa a visitar y dejar víveres para tu abuelita. Y cuando llega, te hace sentir incómoda con sus miradas, gestos y las cosas que dice. Incluso te genera temor. ¿Qué harías? Antes de pasar a las preguntas de reflexión, les recordamos que no están solas o solos. Si las situaciones nos provocan malestar, si sentimos miedo y que así no debe ser, es el momento de pedir ayuda. Pasemos a la primera pregunta. ¿Qué señales de alerta identificas? Repito, ¿qué señales de alerta identificas? Segunda pregunta. ¿Qué consecuencias pueden traer estas situaciones? ¿Qué consecuencias pueden traer estas situaciones? Tercera pregunta. ¿Qué acciones podrías realizar? Repito, ¿qué acciones podrías realizar? Y ahora estamos listos para los mensajes de nuestras y nuestros alumnos. Respecto a la primera situación, Julio, de Piura, comenta que no conocer a su tía es una señal de riesgo y eso le genera desconfianza.
no sabes si es una persona confiable. Quizás pueda suceder que al final la tía no le brinde un buen trato en esa casa o la hagan trabajar o realizar otras tareas que le impidan cumplir sus estudios o jugar. Y para evitar que esto suceda, no debería mudarse con ella. Un oyente que nos escribe de Madre de Dios señala que en la segunda situación, las señales de riesgo son la incomodidad y el enfado que está sintiendo por los mensajes que le dice su primo, que en realidad es un maltrato psicológico. En el colegio le explicaron que nadie nos tiene que discriminar. Comenta que le ha pasado algo parecido, que lo mejor en esta situación es que hable con sus abuelos para parar esta situación. Tenemos otro mensaje que llega desde Moquegua. Nos comentan que en la tercera situación, las señales de alerta son la incomodidad e inseguridad que le producen las miradas, gestos y palabras que realiza su tío, así como el temor que le transmite. Las consecuencias pueden ser que siga ocurriendo o que se vuelva más frecuente o grave. Definitivamente debe decirles a sus padres lo que está ocurriendo para que puedan ayudarle. En realidad, Katy, estos casos son muy delicados y signos claros de alerta. Como hemos visto en las dos primeras situaciones, se describían situaciones de alerta frente a la violencia psicológica que podrían afectar su desarrollo y bienestar. Mientras que en la tercera situación, la alerta es la incomodidad que se siente frente a la violencia sexual expresada por las miradas y actitudes del tío. Es necesario que comunique de esta situación prontamente a sus padres u otros adultos de confianza para que actúen frente a lo que viene ocurriendo. Y es importante recalcar que una persona que sufre violencia no es responsable de ninguna forma de la situación. La única responsable es la persona que agrede. Por eso es importante reconocer y valorar cómo nos estamos sintiendo y pedir ayuda prontamente. Ahora estamos listos para desarrollar algunos conceptos, además de dar algunas alternativas de actuación frente a esas situaciones. Les recordamos que están escuchando el programa de tutoría para primero y segundo de secundaria. Entonces, ¿qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es la acción o conducta que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla. ¿Y qué consecuencias puede tener? En realidad, Katy, este tipo de maltrato afecta los pensamientos, los sentimientos y el control que tenemos de nuestra vida. Además, puede hacernos sentir inseguros. Puede ser complicado reconocer este tipo de violencia. ¿Cómo reconocerla? Aquí algunos ejemplos de este tipo de violencia. Cuando te realizan comentarios desvalorizantes o hirientes que te hacen sentir mal, inseguro o insegura. Cuando te controlan el tiempo, la forma como te vistes, tus amistades, tus intereses y actividades. Cuando te limitan las oportunidades de seguir estudiando, preparándote para el futuro. Cuando te insultan o humillan. Cuando te gritan y ofenden en público. Y recuerda que la persona violenta busca tener control sobre las personas que ejerce la violencia, haciéndole sentir inseguro o insegura de una o uno mismo. También existen otros tipos de violencia, como la ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Se trata de toda acción de tipo sexual realizada contra una persona menor de edad para la satisfacción de otra. La violencia sexual puede darse por presión, amenazas, acoso o manipulación. ¿Y cómo me doy cuenta que estamos pasando por una situación de violencia sexual? Pueden ocurrir las siguientes situaciones. Me pueden decir o mirar de forma que me hace sentir incomodidad y miedo. Me exigen ver revistas o videos de contenido sexual. Me piden que muestre partes de mi cuerpo o que mande fotos, pero yo me siento mal y no quiero hacerlo. Me piden caricias a cambio de algo como dinero, alimentos o cosas que necesito o quisiera tener, o incluso mediante una amenaza. Pero si me está pasando, ¿a quién debo acudir? Es importante identificar a tiempo estas situaciones de riesgo, tener siempre a alguien de confianza a quien puedas recurrir cuando estés en una situación así. ¿Y cómo debe ser esa persona de confianza?
Una persona de confianza es quien te escuchará sin juzgar, culpar o cuestionar, quien te puede dar protección u orientar sobre qué hacer. Entonces, una situación de riesgo o de peligro es una situación SOS, es decir, cumplen 3 condiciones. Se hace a solas, en oculto y en secreto. Nuevamente, recuerden las siglas SOS. A solas, oculto y secreto. Son características para identificar una situación de peligro. Veamos primero a solas. Cuando alguien me dice para hacer algo a solas, me cita en la noche fuera de mi casa o me pide que no le cuente nada a mis padres o amigos, es una situación evidentemente de riesgo. Oculto, cuando alguien me ofrece regalos o dinero o trabajo a cambio de hacer algo que no quiero. Y oculto de otros, es una situación de riesgo. Secreto. Otra situación de riesgo es cuando alguien me pide que no le cuente a nadie, que es un secreto, que no se enteren otros, que no se cuente a mis padres, para hacer algo que me da vergüenza o me incomoda. Sé que es una situación de peligro. Y frente al SOS, aprendamos otras siglas para enfrentar la situación. NAC, es decir, N de no, dilo fuerte y firme cuando sea necesario. A de aléjate lo más rápido que puedas. Y C de cuéntale a alguien de confianza. Ok, a ver si entendí. Si estoy en una situación SOS, debo responder con NAC, decir no, alejarme y contarlo. Sí, Luis, eso es el SOS y el NAC. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia. Ahí recibirás orientación y protección frente a hechos de violencia. Espera, hay otro número de teléfono que es la línea gratuita para adolescentes de ANAR. Apunta. 0800 2 22 10. Es el 0800 2 22 10. Ellos te orientarán en diversos temas. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, DEMUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Recuerda que las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar hechos de violencia en contra de ellas o ellos o de otras personas, sin la necesidad de la presencia de una persona adulta o de su representante legal. Pueden compartir con sus familiares y amigos esta información. También puedes conversar con ellos si alguna vez pasaron una situación de violencia y cómo hicieron para enfrentarla. Como se habrán dado cuenta, se aprende mucho desde la experiencia de otras personas. Llegamos al momento de nuestro reto el día de hoy. El momento de poner en práctica lo aprendido. Entonces vamos a hacer un ejercicio personal. Vamos a describir 3 situaciones donde podamos poner en práctica las técnicas que hemos aprendido, que son el SOS y el NAC. En cada una de las situaciones que pueden haber escuchado o que te pueden haber contado, identifica cualquiera de las características del SOS, es decir, se hace a solas, en oculto y en secreto. Ahora, vamos a recordar que es importante que ante estas situaciones se debe responder con NAC, decir que no, alejarse lo más rápido posible y contarle a alguien de confianza. Ahora que lo tenemos descrito, elijamos una situación y analicemos con nuestros padres, hermanos, la técnica del NAC ante esta situación. Estas técnicas nos ayudarán a sentirnos mejor y a cuidar de nuestro bienestar. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Queremos agradecerles por habernos permitido acompañarlos durante este tiempo y esperamos que tomen conciencia y actúen frente a cualquier situación de violencia. No, espera, Katy, falta el repaso. Claro, Luis, no me olvido. Muy bien. Primero, reconozco la violencia psicológica cuando una persona busca con sus actos controlar o aislar a otra, o humillarla o avergonzarla.
¿Y qué más aprendimos, Luis? Tercero, identifico una situación de riesgo cuando la técnica SOS, a solas, ocultas y en secreto, y a ello respondo con NAC, NAC. Digo no, me alejo y le cuento a alguien de confianza. Lo más importante es recordar que no estamos solos, ni merecemos que esto nos ocurra. La violencia nunca es justificada, ni es nuestra culpa. Esperamos que esta sesión les sirva mucho para protegerse y pedir ayuda cuando sea necesario. Y ya saben, el constante esfuerzo y práctica les permitirá superar los obstáculos que se presenten en la vida. No olviden que cuidándonos, cuidamos a los demás. Por eso siempre y en todo lugar, primero mi salud. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.